Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vamos a estar compartiendo este live para hablar de placer y menstruación en marco del Día Internacional de la Gestión Menstrual, que será el próximo 28 de mayo. Y como invitada tenemos a las chicas de Vagina a Vagina, quienes son unas expertas en el tema del placer, y vamos a estar aclarando todas esas dudas, todo ese tabú que existe en torno a menstruar y el placer. Vamos a llamarlas para que se unan. Estamos igual organizando varios posts para hablar sobre menstruación en general y todo lo que conlleva este tema para nosotras, para nosotras y nosotros como cuerpos menstruantes. Hola, Hola Esther, buenas noches, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, aquí viendo que hubo como problemas para conectarnos, pero todo bien. Tuviste temas de conectividad. Sí, me salía que no podías conectarte, pero bueno, ya Ah, estamos aquí. ya no pasó nada, ya estamos aquí, sí. Gretchen viene en camino, así que de repente me ven a mí y sola, pero en un ratito a lo mejor ella se une aquí de ladito. Qué bueno, ¿cómo has estado? Estaba dando como una pequeña Bien, tú. introducción de lo que íbamos a conversar, de este tema tan tabú que realmente es el hablar de placer mientras menstruamos o qué relación tiene el placer con la menstruación. Correcto, sí. Eh, bueno, gracias por la invitación. Nosotras siempre estamos hablando de placer y de la conexión con el placer y no podemos dejar por fuera a los momentos en los que estamos menstruando porque parece que como que no se habla del tema, pero es como un secreto a voces. Yo creo, no sé si te ha pasado, que la mayoría de mis amigas me comentan que cuando están menstruando justamente tienen muchísima más elevada la libido y tienen muchísimas más ganas. Entonces sienten que no pueden tener relaciones sexuales en esos momentos, pero realmente sí tienen el deseo de practicarlo. No lo hacen es por el tema de que están sangrando. Así es. Creo que lo he leído también como en varios foros y varias feministas lo han comentado y en varias ocasiones también he escuchado de eso, del deseo durante la menstruación, pero creo que también tenemos como internalizado ese asco a nuestra propia sangre que no nos permite como disfrutar o simplemente experimentar el placer durante estos días de la menstruación, del ciclo menstrual. Correcto, porque tenemos asociada la sangre menstrual con algo sucio, tenemos todas estas creencias muy arraigadas con el tema de las creencias religiosas y sociales, todo esto, todas estas creencias y educación judio-cristiana que nos ha enseñado a entendernos como mujeres pecadoras lamentablemente, ¿no? Nos ha enseñado a entendernos como mujeres pecadoras y que vivimos un castigo divino eterno por haber cometido el pecado original y entonces por ende llevamos el tema de menstruación, sangrado, partos dolorosos a nuestras espaldas, ¿no? Por haber cometido ese pecado original. Entonces, estas creencias judio-cristianas nos han alineado en en esas falsas creencias en las cuales asociamos la menstruación
con algo sucio, algo pues que nos desestima y que nos recuerda que no somos dignas o que justamente acarreamos con un castigo divino. O sea, imagínate qué fuerte y qué duro que tú todos los meses, de manera inconsciente incluso, porque yo estoy segura que vamos, no es que todos los meses cuando menstruamos nos acordamos del pecado original de Eva, y entonces no, pero sí está implícito y de una manera subliminal esa creencia allí de que somos incorrectas de alguna manera y de que biológicamente somos así porque el creador nos hizo de esta manera, como si fuese un castigo. Y la realidad es que no, vamos, hay un montón de mamíferas que menstruamos y biológicamente menstruamos y dudo mucho que hayan cometido pecado original todas. Así que es Exacto. interesante, exacto, ver cómo a nosotras nos han puesto como ese bulto pesado, como si lleváramos piedras allá atrás y esas creencias hacen que nosotras no podamos vivir una sexualidad plena en todos los sentidos, no nada más tengamos estigmas con la menstruación, sino en todos los sentidos. Sí, y a mí también, o sea, este tema de la menstruación y del placer me remite a cómo a las mujeres se le ha negado el derecho al placer históricamente, cómo se nos ha desconocido como seres que puedan sentir placer, que puedan experimentar placer libremente, sin ningún tipo de tabúes, sin ningún tipo de prejuicios, o como dices, ese estigma y ese miedo que ya llevamos del pecado original, entre comillas. Eh, y que de una u otra forma no solamente nos niega el placer en esos 5 o 7 días que sangramos, sino también durante gran parte de nuestras vidas. Sí, correcto. Es que ahorita es que está esta revolución sexual y que yo agradezco ser de esta generación y haber crecido y haber nacido en esta época, porque la verdad las mujeres no la hemos tenido fácil a lo largo de la historia y sobre todo después de que sale, digamos, de que se establece el cristianismo como una religión dominante. Aunque la mayoría de las religiones pues tienen más o menos creencias similares con respecto a la menstruación, como que es algo sucio, como que tienes que aislarte durante el periodo de menstruación, ahora estamos como retomando un poco y educándonos respecto a otro tipo de creencias, ¿no? Y conectando o reconectando también con lo que había antes de esta, vamos a llamarlo pues, imposición judio-cristiana y también en otras culturas en las que no llegó a afectar la colonización, por ejemplo, ¿no? Sí, y con este tema de la menstruación, hace unos días leía un libro de una feminista que contaba que siempre que iba a tener relaciones durante la menstruación, iba a tener sexo con sus parejas, ellos decían como que, ¿estás en tus días? Si estás en tus días, tengo que buscar una toalla porque no se puede ensuciar nada, porque no puedes mancharme la cama, no puedes manchar mis toallas. Entonces, también los hombres crecen con les enseñan, igual que a nosotras, esa aversión a la sangre, ese terror de poder hablar entonces sobre esa situación y sentirnos nosotras también como culpables de que durante ese momento de nuestro periodo simplemente somos personas que no podemos sentir placer. Porque estamos sucias, porque manchamos, ¿no? Porque te mancho la cama o así, ¿no? Claro. Pero obvio es que todas y todes hemos sido afectados por estas creencias. Y hay algo que es muy importante hablar, y es que la adversión a la sangre es natural, es instintiva. La adversión a la sangre es algo instintivo, pero con educación, porque todos nosotros manejamos el lenguaje, eso nos diferencia, son un lenguaje y un entendimiento que digo que nos diferencia de los mamíferos, pero ahorita, de otros mamíferos, pero ahorita pensándolo, bueno, realmente los animales también se comunican, pero nosotros podemos educarnos y entender que la sangre menstrual no es una sangre que viene del peligro o de la violencia. ¿Qué pasa? Que el humano tiene aversión hacia la sangre porque, claro, estamos hablando de que
casi siempre la sangre aparece cuando hay peligro y nos advierte que algo está sucediendo en nuestros cuerpos, y que hay algo grave allí y que hay que limpiarlo rápidamente o controlar rápidamente esa hemorragia porque puede venir muerte. Entonces, digamos que instintivamente es normal que nosotros sintamos aversión a la sangre, pero esta no es una sangre generada de la violencia ni de una herida. Es una sangre que se genera por un proceso biológico menstrual que sufrimos las personas, sufrimos, que vivimos las personas con útero. So, ya después de entendida esta parte, no existe peligro, así que la sangre no es algo sucio, no está relacionado con un pecado y es más bien positiva para una relación sexual y para el placer, porque estamos hablando de que es una lubricación natural que va a generar una sensación diferente a la hora de tener relaciones sexuales. Sí, y creo que también este enfoque del placer en las mujeres y ese no hablar de menstruación o de sangre durante las relaciones tiene un enfoque también muy heteronormativo, que no habla de otro tipo de relaciones sexuales que no sean a través de la penetración, por ejemplo. Sí, No se correcto, y habla de ese tema. del falocentrismo, porque es como si la relación sexual se redujera únicamente al coito, que es justamente la relación con penetración. Y creo que esa visión la hemos mantenido y se mantiene cuando se habla de placer y nosotras como feministas tenemos también esa responsabilidad de no hablar solamente de un orgasmo alcanzado a través de la penetración, sino también que hay otras formas de experimentar placer que no tiene que ver precisamente con el falocentrismo y Sí, olvidarnos incluso, de ese centro del hombre como símbolo de placer. correcto, es que incluso hemos sufrido las mujeres a lo largo de los años unos polvos horrorosos. Vamos, porque tengo un montón de amigas heterosexuales que me dan testimonios de polvos espantosos. Y justamente porque se centran en la penetración y entendamos que la penetración en una vagina después de 20 minutos puede llegar a ser dolorosa, ¿no? Entonces, eso es una educación sexual que sería muy importante insistirle en los hombres como que no todo es penetración uno y no necesariamente tienes que estar penetrando hasta acabar tú, porque eso puede implicar que la otra persona esté sufriendo y no disfrutando. Así es. Hace unos meses estaba viendo un documental en Netflix que hablaban sobre la desigualdad del orgasmo. Y era como el 60% de las mujeres cis o heterosexuales nunca han experimentado o nunca experimentaron un orgasmo en su vida. Luego, los que más han tenido experimentado orgasmo obviamente son los hombres heterosexuales o cis y los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas en un 80%. O sea, las lesbianas vamos ganando. Exacto. Y las mujeres cis que tienen relaciones con hombres, la Yo mayoría les de dije, ellas crucense de acera, pero no me hacen caso. tienen Mira, llegó Gretchen. Gretchen, en un buen bienvenida. momento. Siéntate por acá. Hola, hola. Hola Gretchen, ¿cómo estás? Bien, bien, las venía siguiendo en el auto ahí, hablando ya iban a entrar de los falos cuando me desconecté. Sí, estamos ahorita hablando de la desigualdad del orgasmo Oh, en las mujeres sí, que cisgénero llevamos y la delantera, ¿no? las mujeres heterosexuales y las mujeres lesbianas y los hombres. Ahí estamos hablando de cifras Sí, o sea, estamos científicas. hablando de que lo que te entendí es que mujer sin género está mucho más abajo, luego viene el hombre, o sea, hombre heterosexual un poco más arriba y la mujer lesbiana más arriba, es lo que entendí en cuanto a la cantidad de orgasmos per cápita. Sí, de hecho las mujeres heterosexuales experimentan menos orgasmo, o sea, tienen solamente un 40% de ellas llegan a tener un orgasmo, mientras que las Y lo delicado del mujeres asunto, que disculpa. tienen relaciones con mujeres sí logran tener más orgasmos que las mujeres heterosexuales. De nada. Y lo delicado del asunto es que estas mujeres, o sea, las mujeres llegamos a creer que el problema somos nosotras.
¿no? O sea, la mayoría de estas mujeres se preocupan porque piensan que tienen disfunciones sexuales, porque lo mismo, caemos en que yo debería llegar al orgasmo con penetración, con, no sé, 30 minutos de penetración, o sea, no sé, ¿sabes? Es como De, que yo debería cumplir. de hecho, una de las cosas que he visto más en, o sea, en amistades heterosexuales es que se preguntan, ¿cómo saber si soy anorgásmica? Entonces, realmente el porcentaje de mujeres anorgásmicas es mínimo. El problema es que no son estimuladas como deben ser, que no se atreven a vivir una sexualidad plena, que tienen muchos tabús y muchas restricciones. No conocen su propio Exacto. placer. Entonces es complicado poder llegar a un orgasmo en donde tú no eres dueña de la situación o simplemente tú eres como un arma de dar placer o un juguete más en el caso de las mujeres heterosexuales, para un hombre, y explorar algo, o sea, una sexualidad más allá es, para ti es impensable. O sea, si no cuestionense las personas que nos están escuchando, ¿cuántas de aquí han pensado en, no importa que voy a tener la regla o no importa la sangre, vamos a intentarlo? O sea, o nos da vergüenza, o pensamos en que hay que después limpiar las sábanas, o nuestras parejas nos dicen, ay no, qué asco, después vamos a quedar oliendo a sangre. O sea, hay un montón de cosas en torno a los fluidos de las mujeres, que incluye también el tema de la menstruación, y a las cosas que nos gustan. Porque también hablando de temas de, perdón, de sexo en general, el tema del sexo oral también. O sea, hay formas de practicar o estimular diferentes partes de la vulva cuando estamos con la regla y no necesariamente, no sé ni cómo decirlo. No O sea, necesariamente tener contacto directo, directo con la... Exacto. con tanta sangre. Además que también está esta creencia de que es como que nosotros abrimos las piernas y salen chorros de sangre. Exacto. Exacto, exactamente, de Y que las entonces, mujeres que tenemos chorros de sangre, que son litros de sangre cada menstruación, exacto, cuando exacto. realmente lo que lo magnifica es ver la toalla sanitaria llena de sangre. Pero cuando otras mujeres, o sea, cuando ya experimentamos, por ejemplo, el uso del disco, de la copa menstrual, nos damos cuenta de que lo que sangramos no es esa matanza que se ve en las toallas sanitarias. Sí, exacto, que me cambio 8 veces la toalla porque no, yo tengo mucha sangre. Y cuando pasas a otros productos como la copa, te das cuenta de que no es tan así. Ujú. Es más escandalosa de lo que parece. O inclusive, o sea, inclusive que, o sea, la gente piensa cuando tenemos relaciones estando con la regla, la sangre no sigue saliendo, ella va a salir cuando tiene que salir y ya. O sea, no es como que la penetración estimule que salga más sangre. O sea, obviamente hay un intercambio ahí de fluidos de lubricación y sangre, pero tampoco es que va a quedar como una escena del crimen. Entonces, es más como despojarnos de estos tabús que tenemos y de este miedo a la sangre, específicamente de la menstruación, y, y empezar a experimentar cómo es nuestra sexualidad dentro del ciclo, pues, o sea, incluyendo el periodo menstruante. Así es. Pero sí, tiene que ver todo eso con esas ideas sociales y esa construcción social que nos han dicho de que tanto las mujeres tenemos que negar todo lo que nos pasa, ocultar la menstruación, negar que somos cuerpos que son capaces de sentir placer, tenemos que negar esa necesidad también de buscar placer, porque no solamente es negar que lo sentimos, sino también que lo necesitamos. Claro, porque si lo necesitas, entonces eres una zorra. Claro. Y si lo exteriorizas o exteriorizas que lo necesitas, eres una mujer fácil o de, no sé cómo decían las abuelas, de mala vida. Así. Muy pronta. Sí. Perdón, ¿cómo decía aquí? Sí. Bueno, yo digo que sí. Lo siento. Pero sí, o sea, está este estigma hacia las mujeres que consideran, o sea, porque si lo vemos en relación a los hombres, para los hombres sí se considera una necesidad. Inclusive yo he leído artículos que dicen
es conveniente que los hombres, si no tienen relaciones, se masturben porque tener el saco lleno de esperma, etcétera, produce cáncer. Hay un montón de cosas que justifican que los hombres sean seres sexuales Y que se y toquen. que se toquen, pero no existe nada así como el de las mujeres. Pero cuando empiezas a investigar, o sea, el alivio que te da un orgasmo cuando tienes la menstruación, cuando tienes cólicos, hay un montón de beneficios y no solo dentro de la menstruación, sino en general, el Sí, orgasmo. a veces uno se siente mal, bueno, no sé ustedes, pero yo me siento mal y yo me toco. Sí, Y es como una forma de reconfortarme. claro. Hasta que tengo fiebre y a veces lo hago. Uf, Y es como una manera de reconfortarme. claro. Claro, porque el éxtasis que te da el orgasmo se siente en todo el cuerpo, entonces es como, digo, está bien, mueve la cabeza, voy a acariciarme la cabeza, pero ¿por qué no regalarme un orgasmo o no darme un orgasmo que puede, o sea, puede hacer que el flujo sanguíneo avance, puede, o sea, puede hacer que yo me sienta menos tensa, Exacto, te relajas, salen todas abre estas los vasos hormonas. sanguíneos, o sea, hay un montón de reacciones físicas que tiene el orgasmo y no es considerado como una herramienta para liberarse de las mujeres, sino que simplemente son unas calientes, son unas arrechas o lo que sea, y no siempre se considera, o sea, no se ve la parte científica o biológica del placer, pues. La importancia del placer. Yo una Ajá. vez estaba hablando con una fisioterapeuta de suelo pélvico y me dijo que las mujeres que no tienen orgasmos sufren más de osteoporosis a partir de los 40 años, Mm, porque las hormonas que segregamos al tener orgasmos son hormonas que son antioxidantes y son preventivas. O sea que tener orgasmos es saludable claro. y no tenerlos repercute tanto en nuestra vagina como en nuestro útero, ¿no? Como en nuestro suelo pélvico e incluso hasta en nuestros huesos. O sea, imagínense lo importante que es tener orgasmos y tener placer y sentirlo. Así es. Ahora que decían lo del cólico, recuerdo que también he escuchado y leído los beneficios de tener, de mantener, o de tener orgasmos o sentir placer durante la menstruación. Es disminuye los cólicos, pero también nos puede ayudar a quitar ese dolor que sentimos en los senos, la presión que sentimos cuando estamos menstruando. O sea, totalmente nos aliviamos si sentimos placer o experimentamos un orgasmo durante la menstruación. Se sirve de alivio para esos días que muchas experimentamos cansancio, fatiga, estrés. Y hablar de placer en ese momento creo que es sumamente importante que lo saquemos como de ese lado que nadie habla. Claro, y no, o sea, más cuando, a ver, cuando uno está con la regla o con la menstruación, no siempre tu cuerpo está tan dispuesto a una penetración. Hay otro tipo de estimulaciones que alivian, o sea, por ejemplo, en las zonas erógenas, y hay lugares en nuestro cuerpo que están más sensibles cuando estamos con el periodo o cuando estamos menstruando. Entonces, es una cuestión de autoexplorarse y claro que funciona y claro que sirve, porque no solo, o sea, la reacción no es solo a nivel de los órganos reproductores, que es cierto que el útero cuando, por ejemplo, está o menstruación o estamos en nuestro periodo de regla, se inflama 3 o 4 veces más del tamaño normal, que obviamente va a necesitar para bajar esa inflamación niveles más altos de químicos en nuestro cuerpo y Sí, de hormonas. de hormonas, pues, y el provocarnos un orgasmo, no necesariamente por la penetración, porque también hablamos de eso, pues, o sea, ¿qué otro tipo de prácticas sexuales podemos hacer con nuestras parejas cuando tenemos la regla? Pues si no, no estamos tan dispuestas porque tenemos cólicos, muchas veces hay mujeres a las que les duele literal la vagina, entonces no están tan receptivas a una penetración. Qué otras prácticas sexuales puedo experimentar que me lleguen al orgasmo, que me den esos resultados positivos de los que hablas y al mismo tiempo me relajen y me alivien? Y nos hagan sentir bien con nosotras mismas, porque creo que también muchas mujeres han experimentado que durante su menstruación, eh,
tienen relaciones pero se sienten mal al final. Se sienten se arrepienten y sienten culpa de haber tenido relaciones durante esa menstruación. Aquí dice que ampliemos el tema. Me imagino que es de lo que estabas hablando, Gretchen. De las prácticas, o sea, como que qué prácticas podemos hacer que no sean netamente penetración. Lo que pasa es que también nosotros genitalizamos muchísimo el placer. El placer, sí. O sea, es como que, bueno, entonces si no lo puedo meter por allí, entonces ¿qué hago? Ah, bueno, toco el botón del clítoris. Y si no, entonces que ya no hay más nada que hacer. Y nosotros somos un universo de placer, o sea, nosotros somos un tamiz completo ahí, nos podemos inspirar completamente desde la punta del cabello hasta la punta del dedo, el dedo gordo. Y creo que las prácticas sexuales no podemos dejarlas únicamente en la genitalidad. Tenemos que definitivamente empezar a pensar que el placer no se encuentra únicamente en nuestros genitales. Eso primero. Sí, yo creo que también es un poco ir despertando, porque vamos, de buenas a primeras, uno no despierta la sensibilidad en las zonas erógenas o despierta ese contenido erótico de las otras partes del cuerpo. Es cierto que de repente una caricia en la espalda la puede hacer cualquiera, pero que practicar con tu pareja cómo puedo convertir esa caricia en la espalda en algo más erótico, en algo más tántrico para mí o para ti, que no necesariamente tenga que ver con los genitales, pues. Algo que te encienda. Exacto, o de repente utilizar los genitales de tu pareja para realizar algún masaje o tribadismo, o sea, hay otro tipo de prácticas. El tribadismo, Ajá, el tribadismo básicamente es el frotar genital con genital, ajá. ¿no? Del género que seas o como te identifiques, o sea, es simplemente frotar un genital con otro. Y puede ser una práctica sumamente placentera incluso si tienes la menstruación, por lo mismo de la lubricación extra que vas a tener allí. Claro, o inclusive, o sea, experimentar el frote de genitales con otra parte del cuerpo. Bueno, eso se ve más También, sí. en las prácticas de sexo, por ejemplo, lésbico, pero también mientras, bueno, en el sexo heteronormativo, hay mucha estimulación que viene de los roces. Entonces, practicar esa previa para extenderla un poco más. Es que, ¿sabes que yo creo que es un error decirle previa? Sí, es que no es una previa. Porque ya es la práctica, la práctica sexual, porque previa a qué, a meterla. O Claro. sea, volvemos que, entonces tengo que hacer la previa. Yo lo veo previo al orgasmo, pero suponiendo que, suponiendo que aclaramos. Claro, que cada práctica sexual termine en orgasmo, pero no siempre es así. Exacto. O sea, y también hay que aclarar que el hecho de que nosotros nos excitemos durante la menstruación y lubriquemos y nuestra vagina se dilate y todo lo demás, produce también producción hormonal, cabe la redundancia, hace que se produzcan hormonas que hacen un cambio en nuestros síntomas menstruales en esa etapa del mes. Etapa del mes, pues, ¿qué dice Milena? Ajá, ya se está riendo Milena. Yo tengo dos comentarios que he pensado ahorita y me pongo a pensar que también tenemos como una obsesión con el orgasmo. O sea, siempre tenemos que pensar en llegar al orgasmo. O sea, es importante porque históricamente tenemos una deuda como mujeres de no haber tenido orgasmos, pero tampoco es como el fin. Tampoco debe ser como una obsesión de llegar a tener un orgasmo. Nos hemos obsesionado con alcanzar el orgasmo y con el clítoris. Y yo lo entiendo, porque como tú dices, nos estamos reivindicando. Somos la generación de la reivindicación sexual, claro. La revolución. Estamos aquí hablando de estos temas y cada vez sacamos más del closet a nuestro clítoris y el tema de los orgasmos femeninos. Pero, como tú dices, no quiere decir que nuestras relaciones sexuales todas terminen en orgasmo y no quiere decir que el hecho de que no terminen en orgasmos no sean satisfactorias también. Yo creo que, a ver, vamos a recapitular. Ahora yo no considero, yo tengo 30 y tantos años, no voy a decir, pero tengo 30 y tantos años de los cuales la información que yo he recibido siempre ha sido el orgasmo masculino, perdón. Entonces, en ese aspecto, que ahora todo sea orgasmo femenino y clítoris me parece mejor, porque
ahora he escuchado más prácticas heteronormativas o prácticas sexuales heteronormativas donde los hombres se están forzando a conocer la anatomía femenina, se están esforzando, perdón. Se están esforzando, disculpen que me confundí, están esforzando por aprender, por hacer que su pareja tenga placer. Y hoy en día se preocupan realmente. Hoy en día escucho mucho más el hecho de que los hombres digan, no, yo necesito que tú te vengas primero, o yo quiero que tú tengas un orgasmo primero, porque esa es la forma en la que ellos, o sea, yo siento que ellos quieren también como reivindicar el tema de la sexualidad femenina y de que han sido mal polvo toda la vida. Y exacto, y reivindicar la imagen de los hombres de que son mal polvos o de que son falocentristas o de que nada más les interesa su placer. Y entonces es un tema positivo. Es verdad que, que no deberíamos como enfocarnos en que la meta sea el orgasmo, pero hay mujeres de 50 años que nunca han tenido un orgasmo y han estado casadas 30 años. Exactamente. Entonces, digo, no es la meta, pero hacia allá vamos. Pues, no, exacto, obvio, ese ejemplo está bien radical, pero es cierto y pasa, pero definitivamente, o sea, no es el objetivo, pero debe pasar por lo menos de cada 4 o 3, no mentira, sí. De cada... para mí cada 4 relaciones, 5 tienen que terminar en orgasmo, porque así es, o sea, es para mí, o sea, es una meta que yo me pongo, o sea, si ya yo no quiero en ese momento tener un orgasmo, yo digo, bueno, ok, pues, pero para mí es importante, por ejemplo, que si voy a tener relaciones, tener un orgasmo, y si mi pareja lo quiere también, poder dárselo, pues. Claro, pero hay tanta desinformación también respecto al orgasmo que entonces como dices tú, vivimos forzándonos a que ese es el objetivo. 2, nos sentimos mal cuando no llegamos. Y también 3, no disfrutamos el proceso, o sea, no disfrutamos todo el proceso. Porque estamos pendientes del pico de placer. ¿Cuándo es que lo siento? ¿Cuándo llego? Correcto. Y dejamos entonces de disfrutar ese momento, pero es porque estamos obligadas también quizás a demostrar que la pareja sí nos hizo terminar o sí nos hizo llegar a un orgasmo, que también está mal. La otra reflexión que iba a hacerle era de que siempre que las mujeres tienen la menstruación, la excusa de las relaciones heterosexuales es, los hombres siempre van a pedir sexo oral. O sea, nunca se van a enfocar en el placer de ella, sino se van a enfocar... O sexo anal también. Exacto. O sea, todo enfocados en su placer y dejan por completo es que, bueno, si tú no puedes hacerlo, yo sí puedo. O sea, lo cual me parece sumamente egoísta. Claro, pero yo creo que sí, en la medida de que empiecen a haber más prácticas, porque eso es lo que te digo, eso es una visión muy limitada de las prácticas sexuales. Es decir, si tú piensas que solamente existe el mete saca y el sexo oral, estás mal. O sea, porque hay una serie, inclusive para los hombres, hay una serie de zonas erógenas que pueden intentar, por ejemplo, la ingle, las caderas, o sea, la espalda, el abdomen, los pezones, hay un montón. Entonces, si tu pareja realmente quiere y tú quieres tener, digamos, una práctica sexual que termine en orgasmo o no termine en orgasmo, y tú estás con la regla, y esa es la primera proposición, cuestiónatelo. O sea, cuestiónate realmente si ustedes ya exploraron todas las áreas de su sexualidad, si él está dispuesto a explorar más allá, porque eso es una práctica muy falocentrista. O sea, ahí es, si no puedo penetrarte, entonces el sexo oral para mí es la única solución. Suena horrible, sí, suena horrible, pero en algún lado lo tengo que meter. Suena muy feo, pero yo creo que también ya, y bueno, más en una posición, o sea, yo digo que cuando tenemos la menstruación también estamos un poco vulnerables, ¿no? Entonces sería bueno que cuando vamos a tener prácticas en la etapa de la menstruación, comunicarle a nuestra pareja sexual
quien sea, ¿no? O parejas sexuales, eso también. Exacto. Porque está como fuerte, ¿no? Como que el placer al final se supone que es mutuo, es un ciclo que se da de manera recíproca y la idea es que ambas personas queden satisfechas. Entonces, también a las personas que nos están escuchando que piden sexo oral cuando sus parejas tienen la menstruación, entiendan que no es como dice Gretchen, no es el único camino y puede que sus parejas también quieran. Y tener la menstruación no quiere decir que no puedas hacerlo. Claro. Sí, y que debe Y haber entonces como ese también, intercambio. Ay, disculpa, Gretchen. no, no te preocupes, o sea, también el hecho bueno, ¿por qué no lo intentamos en el baño o lo intentamos, o sea, cambiamos como de ambiente o tal vez de posición? Que si ya es una persona, por ejemplo, si es el caso de que sea un hombre que sienta asco, por ejemplo, por la sangre de la regla y que te va a decir, no, yo no, o sea, yo no voy a penetrarte mientras estés con la regla. Entonces, indagar qué exactamente es lo que le da asco, pensar en posibilidades o como ya dije, en otras prácticas que tal vez él pueda hacer a cambio de un sexo oral, pues. O sea, está bien, va a terminar en sexo oral, pero vamos a hacer esto, pues. O sea, es como negociar, pues, intercambiar y tratar de ampliar el espectro de las prácticas sexuales que conocen, pues. Así es. Hay una pregunta que, ¿cómo decir a una pareja sin ofender que no alcanzó el orgasmo? Sin ofender. Sin Que no ofender. No debería ofender, no Exacto. debería ofender a la otra persona. Eh, Creo que es súper importante la comunicación, porque si no lo comunicas vas a pasar años fingiendo orgasmos. No, o años sin siquiera fingirlo, o sea, y ahí, Bueno, si claro, no le también importa, o sea, está la opción de que finges o está la opción de que definitivamente pues no dices nada y queda así. Y entonces como que esa exploración hacia tu propio placer nunca llega. yo Así creo, que, mira, realmente si tú sientes, a ver, cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, aunque tú no lo quieras hacer, estás intimando con alguien. Hay dos personas que están desnudando su cuerpo, que están entregando cosas, y intercambiando fluidos. intercambiando fluidos. Entonces, si esta persona con la que tú estás, tú no te sientes capaz de decirle que no estás satisfecha o satisfecho y que quieres hacer las cosas distintas, porque esa es otra cosa, o sea, no es como que no estoy llegando al orgasmo, no estoy llegando al orgasmo porque me gustaría hacer esto o yo considero o pienso que si estimulas más esto o si hacemos por más tiempo esto, darle opciones, porque tampoco no estoy llegando y ve a ver tú qué estás haciendo mal. Ajá, Porque, cómo lo haces si yo no te comunico qué es lo que me exacto, gusta. porque en teoría a veces es intuitivo esta comunicación, pero no siempre es así. Correcto. Entonces, cuando yo no estoy teniendo una comunicación no verbal eficiente, que mi pareja sexual me está entendiendo, bueno, vamos a parar un poquito, ¿por qué no haces esto? O qué tal si intentamos esto, y si aún así no llegas al orgasmo, yo considero que es algo que tú tienes que hablar, y si la persona se ofende, entonces no es una persona con la que tú deberías estar intimando, porque obviamente a esa persona no le interesa que tú tengas placer o que tú llegues al orgasmo. Entonces, si tienes una persona así, evalúalo, porque realmente no es para ofenderse, pues, o sí, mi opinión es que lo dejes, pero bueno, X. Si no lo quieres dejar, evalúalo, porque una persona que se ofenda porque tú le digas que no te gusta la tajada o que tú quieres tajada en el plato, es como, man, tú no te puedes ofender por eso, esos son mis gustos. Exacto. Entonces, Claro, hay otra cosa ya que eso es como prácticas sexuales que a la otra pareja de repente no le gusten. claro. Y entonces ahí ya hablamos, eso ya es otro tema, compatibilidades, ¿no? Sí. Bueno, que cambian.
cambiamos un Exactamente. poco el tema. Pero Pero sigamos aquí hablando de placer y menstruación. al final reflexiono de todo esto y caemos como en ese mismo tema o eslogan que llevamos ya nosotras hace varios años conversando y es la necesidad de sacar la menstruación de ese tabú y que durante esa enseñanza de salud menstrual, de gestión menstrual, también se involucre la participación de todos y todas y todes. O sea, porque no solamente es un asunto de mujeres o en femenino de asuntos de mujeres, sino también tenemos que entender lo que otros cuerpos, como las personas trans, las personas no binarias, lo experimentan y Claro. los hombres también se involucran durante la menstruación cuando tienen relaciones heterosexuales eh, y tienen sus novias, sus esposas, sus salidas, lo que sea que tengan, pero tienen que experimentar y vivir con una persona que pasa por la menstruación y que va a tener la menstruación durante 40 años de su vida. Y es importante que dejemos ese tabú que tenemos frente a la sangre. Y es parte también de esa educación sexual que nosotras, estoy segura que peleamos todos los días para que se legisle, para que el Estado haga políticas públicas que vayan enfocadas en educación sexual, porque de una u otra forma esto también afecta las emociones, afecta la forma como nos vinculamos. Si no vamos a seguir estando con un montón de desinformación y no saber qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en el cuerpo de los demás. Creo que es muy Sí, importante que se hable de desconectadas de nosotras mismas y desconectadas de los otros, como tú estás diciendo. sí. Aquí Milena dice que muchos hombres desconocen la probabilidad que tienen las mujeres de quedar embarazadas teniendo relaciones en su periodo menstrual. La poca o nula probabilidad, dice. Que tienen las mujeres en su que de quedar embarazadas. O sea, como que lo ven como una ventaja, lo que entiendo es que hay como Claro. una ventaja el hecho de tener prácticas sexuales durante la menstruación porque disminuyen las probabilidades de quedar embarazadas. A ver, los hombres a veces ni se enteran cómo se toma o qué se hace con un método anticonceptivo, ahora menos entender el tema del ciclo menstrual y qué probabilidades hay, en qué días o qué probabilidades hay en qué otros de no quedar embarazada. Entonces, es complicado porque tienes que tener un hombre que para que sepa esa información es un hombre que tiene que saber un poquito más allá o interesarse un poco más allá de la, o sea, de la, solo la menstruación, pues. Entonces, sí, tal vez probablemente hombres que ya estén casados, que hayan O que hayan convivido, vivido con muchas ajá, que hayan mujeres. vivido con muchas mujeres y que entiendan o sea, cuando uno está casado y no quiere como embarazar a la esposa o todavía, uno tiende a jugar eso con el tema del ritmo y demás. Entonces entienden un poco mejor lo que es el ciclo menstrual y los días más fértiles y menos fértiles del ciclo, o sea, un ganado cualquiera no te va a entender eso. Exacto, y más, o sea, y los adolescentes, porque tampoco podemos negar que los adolescentes tienen sexo, o sea, lo hacen desde edades muy tempranas y no Totalmente. están entendiendo qué pasa en el cuerpo de la otra persona, si es necesario cuidarse durante la menstruación, si tienes que utilizar preservativos durante la menstruación, lo cual es muy recomendable. Eh, estas cuestiones no se hablan. Entonces, simplemente se Claro. hablan de las relaciones sexuales como con fin reproductivo, pero nunca en búsqueda de placer y de la manera más informada posible. Sí, ahora que lo mencionas, es importante para todas las personas que nos están escuchando que durante la menstruación es recomendable cuidarnos con un preservativo, incluso si lo estás haciendo con tu esposo, con una persona con la que ya tienes tiempo relacionándote y vinculándote, porque durante la menstruación estamos más vulnerables, tenemos el huequito en el cuello del útero más abierto, tenemos nuestro cuello del útero un poco más abierto y entonces somos más propensas a infecciones, ¿ok? Entonces es para cuidarte a ti. ¿no? No porque la sangre se sucia y haya que aislarse de ella, sino para cuidar tu cuello del útero, tu útero. Claro. Igual cuando si utilizan, por ejemplo, juguetes sexuales, es importante que los cubran con algún condón o alguna barrera de látex, generalmente, para, para protegerse, ¿no? Porque también
sea, como ella dice, ahí nuestro cuerpo está más propenso abierto, pues, para cualquier tipo de infección o bacterias o lo que sea. Sí, este tema a mí me parece muy interesante y lo venía pensando hace rato porque ya habíamos hablado como que, bueno, hablamos de menstruación y economía, menstruación y ambiente, menstruación y psicología y emociones, pero no habíamos hablado nunca de menstruación y placer, o sea, ¿qué pasa en esos 5 o 7 días que sangramos? Tenemos que abstenernos de no tener relaciones porque nos da asco o o seguir las normas que la sociedad nos habían dicho, nos han dicho y nos han educado de que esos días las mujeres no se tocan, los cuerpos que menstruan no se tocan esos días. Sí, bueno, incluso hay mitos increíbles que dicen que no te debes bañar durante la O no puedes menstruación. cocinar, que la comida se te va a quedar Sí, no mala. puedes hornear un cake porque se baja. Sí, Sí, hay o no te cosas. laves el cabello. O sea, lo que yo más quiero Ajá, hacer o no en tomes esos días es limonada. lavarme el cabello. No, o sea, hay un montón de mitos. Estaba escuchando uno y que no puedes comer pepino porque te aumenta el flujo de sangre. O sea, y hay personas que sí, o sea, la idiosincrasia ha llegado tanto que hay personas que sí lo creen y no lo hacen. Entonces estoy Sí, segura que claro, cuando lo claro, hacen se sienten mal. claro. Porque aparte es como un recordatorio, no puedes comer esto, no puedes tocar aquello, no puedes no se toca. O sea, es que es lo mismo, ¿no? O sea, es esa creencia de que estás sucia. O enferma. Sí, también. Sí, y bueno, con el tema esto de los productos de gestión menstrual, recuerdo que el disco menstrual sí se puede utilizar para tener relaciones sexuales durante la menstruación. Creo que es el único método Ok, que lo para ofrece. tener penetración durante Penetración la durante la menstruación. menstruación, Ajá. exactamente. Porque las prácticas milenarias lésbicas no necesitamos tener, o sea, puedes utilizarlo con una copa o con un disco o tener la regla o usar cótex, eso no importa, toallas sanitarias no importa. Entonces, Pero sí, sí, existen, o sea, vamos, el disco menstrual te da la alternativa de tener una práctica con penetración en la cual no tengas contacto con la sangre menstrual y puede funcionar, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, no es necesario aislarte de la sangre para poder disfrutar de placer. eso. Porque incluso yo no sé si tú has practicado o tú has practicado o quieren hablar del tema, pero yo voy a contar que, por ejemplo, para mí ha sido interesante practicar relación, o sea, el sexo con la regla, la penetración, por el tema de la lubricación. ¿No? O sea, para mí ha sido muy interesante y también como que la vagina está como más, tiene una textura diferente. Durante mi periodo menstrual, la vagina está como más esponjosa, no sé. Sí. Y es esa sensación, o sea, es distinta la penetración que puedes sentir en unos dedos o en un pene. Yo estoy segura de que la sensación es distinta y también para la persona que recibe es diferente esa sensación en ese momento. La lubricación extra y yo no sé qué tiene la vagina en esos días que creo que genera muchísimo más placer esa lubricación y esa esponjosidad de la vagina. Bueno, lo que a mí me pasa en este caso es, siento que mi vagina se dilata más y tiene como mayor capacidad para ser penetrada, pues, pero igual es como, o sea, al final es como doloroso, en mi caso, o sea, si la penetración es muy profunda, me duele más cuando no es, o sea, me duele más que cuando no estoy con la regla. Y fíjate qué interesante dijiste penetración profunda, o sea que sí podrías practicar una penetración no tan profunda o con dedos, Exacto. o de repente los hombres también pueden usar herramientas como los anillos que te ponen un tope y no Claro, tienes que llevarlo hasta la garganta, o sea, no, tú puedes nada más meter una parte en ese momento que tú estás que tú sabes que tu pareja tiene el periodo menstrual y no le gusta la penetración profunda o no o es dolorosa, existen herramientas como anillos de pene que te ponen un tope en el pene para que tú introduzcas solo hasta donde da placer y claro, no llevarlo hasta donde da dolor. Y de esa manera los dos disfruten, por ejemplo. claro. Y bueno, en el caso de las mujeres que tienen sexo con mujeres es lo mismo, o sea,
hay juguetes que te permiten llegar un poco más profundos que otros, pero es una cuestión de evaluarlo, qué es lo que te gusta más o lo que, digamos, te molesta menos de tener sexo el día de que tengas la regla o los días que tengas la regla, y entonces ahí vas jugando, pues. Sí, vas poco a poco probando. Claro. O sea, ahora, en otra cosa, por ejemplo, a mí los orgasmos más intensos que he experimentado ha sido con la regla. Entonces, que de hecho, hay un caso específico que me acuerdo que fue experimentar orgasmos múltiples con la regla. Fue súper diferente, se sintió súper diferente eh, a cuando no estoy con la regla. Y de hecho, eso a mí o sea, me generaba como un cierto dolor, pero al final era como un dolor placentero, pues. Pero son cosas como observaciones que he tenido de prácticas que he hecho cuando estoy con la regla. Pero no es como que, tampoco no es, creo que eso lo hice más como experimento que como quería saber qué se sentía, y en ese momento mi pareja sexual no le tenía como asco ni nada a la sangre, entonces era como que, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, me fue bien, la verdad. Qué bueno. Y esto nos lleva a la reflexión de que tenemos que conocer nuestro cuerpo y experimentar Claro. esas emociones, o sea, estar abiertas a experimentar esas sensaciones, a conocer qué nos gusta, qué no nos gusta, pero eso también lleva como un proceso de deconstrucción de todos esos parámetros que nos han enseñado para poder llegar a esos experimentos, a poder abiertamente decir que, bueno, quiero experimentar cómo se siente mi cuerpo en cada etapa de mi ciclo menstrual, porque esa es otra cuestión que podríamos conversar durante un buen rato, de que nuestras emociones y nuestras sensaciones de placer van a ir variando de acuerdo al ciclo, la etapa del ciclo menstrual que me encuentro. Porque, por ejemplo, exactamente después de la menstruación quizás haya una baja de líbido, que no tienes ganas de nada. Y después viene el tema de la ovulación, donde se incrementa el líbido. Entonces, todo este tema de cómo cambia nuestro cuerpo, nuestras hormonas, cómo se segregan a través del ciclo menstrual, solo podemos experimentarla y evaluarla nosotras mismas a través de la experiencia. Sí, de hecho, en hace algunos años yo no me hubiese atrevido a siquiera pensar en tener relaciones con la regla. Y no fue hasta este proceso de, digamos, de reconciliación con mi periodo que yo entonces pude, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. Ya cuando empecé a utilizar la copa, el entender que esa sangre de la regla no era una sangre asquerosa que yo sentía antes, por ejemplo, a mí me parecía el tema de los empaques. Bueno, conmigo personalmente me irritaba toda la vulva, o sea, era muy, muy desastroso hasta que aprendí a usar los Tampax. Y después cuando encontré los Tampax dije, wow, porque nadie me dijo nunca que esto existía. Y después encontré la copa y dije, wow, más wow todavía. Entonces, a mí me costó un poco reconciliarme con mi periodo y entenderlo. Pero hoy en día ya, o sea, ya estoy tan reconciliada con él que hasta que ay, me emociono cuando me viene la regla, qué bien, me tomo mis días, o sea, me dedico. O sea, cosas que antes no me daba de antes, pues. Entiendo cosas que me pasan, porque antes estaba como separado el tema de sangro por la vagina, Claro. me siento de repente más débil, más triste, quiero estar más abrigada, quiero una sopita, quiero que me consientan, ¿no? O sea, no entendía esa unión entre lo emocional, que es tan importante, y la ciclicidad. Claro. Y cuando uno empieza en este mundo y en este activismo, es que dices, wow, o sea, toda esta información no la tuve en mi juventud, pero bueno, ahora la tomo y me empodero de ella, ¿no? La agarro, me apropio de ella. Sí, a mí me pasa igual que lo que estaba diciendo Gretchen, de eso de que hasta me emociona que me venga la menstruación. Y no es por no saber que estoy embarazada, sino es porque estoy como reconociendo mi cuerpo
y cada etapa. Entonces estoy como pendiente, que bueno, estoy empezando la fase lútea y ahora me siento así, y viene mi etapa preovulatoria, mi etapa ovulatoria, entonces creo que empiezo a reconocer cada etapa de ella y a darme cuenta que quiero, si me siento más triste, si quiero estar acostada, entonces empiezo también como a comprender el cuerpo, cómo va cambiando, y ha sido muy bonito ese despertar en aceptar que somos cíclicas, que vamos a estar cambiando, que no tenemos que seguir como ese ritmo que ya nos han dicho, sino que tenemos nuestro propio ritmo y que va a cambiar dependiendo de cómo nos sintamos y cómo nuestras hormonas, nuestras emociones se vayan atravesando todo ese periodo, todo ese ciclo menstrual durante el mes. Nos quedan 5 minutos y me gustaría que ustedes dieran como sus recomendaciones o para cerrar ya sus consejitos en torno al placer y menstruación, y que todas las personas que nos están viendo sepan qué pueden hacer o se sientan más cómodas con su cuerpo. Bueno, yo pienso y tú cierras, ¿te parece? Bueno, como tú quieras. Ok, sí, sí. Bueno, yo lo que les diría es fácil y sencillo, intenten tener sexo con la regla. Es reconciliarse con esta regla, es entender que es parte de ustedes, de los fluidos corporales que tienen como mujeres y que, o sea, es cuestión de experimentar qué otro tipo de prácticas puedes hacer. Te sirve, o sea, te sirve como para ampliar tu paleta de prácticas sexuales y además te sirve como herramientas que puedes utilizar para sentirte mejor mientras estás con la regla y para tener prácticas sexuales para utilizar sin importarte que estés con la regla, pues. Entonces, básicamente ese sería mi consejo. Mi consejo es, busca información. Hay que buscar información respecto a nuestra menstruación para entender que no es sucia. Claro. O sea, es que creo que es muy importante quitarnos en la cabeza esa parte de que es una sangre sucia. No lo es. Cuando vemos el contenido de la sangre menstrual nos damos cuenta de que no lo es. Incluso hay prácticas sexuales que podrían considerarse más sucias como el sexo anal, por ejemplo. Entonces mi primer tip es como busca un poquito de información sobre tu menstruación. Eh, eh, Puedes llevar un diario, eso siempre lo digo, sobre todo en tus días de sangrado, para entender cómo te vas sintiendo. ¿Cómo sientes el placer en esos días? ¿Cómo sientes más frío? ¿Sientes más calor? ¿Qué comidas te gustan más? Por ejemplo, eso también es parte del placer, ¿no? ¿Qué comidas me gustan más? ¿Qué temperaturas me gustan más durante mi menstruación? ¿Tengo sensible los senos? ¿Qué tipo de contacto me gusta en mis senos? ¿Me gusta un contacto más rudo o me gusta un contacto más suave? No tolero ningún tipo de contacto en mis senos durante esos 3 días, 4 días, por ejemplo, también puede pasar. Entonces, como que conocerte un poco tú para entonces poder entender cómo es tu placer durante esos días y entonces compartirlo con tu pareja sexual. Ese es como que yo creo que el primer pasito allí para poder desestigmatizar esa regla, esa sangre menstrual y también puedes optar por buscar, como te digo, el contenido, ver qué es lo que tiene, porque no tiene, ¿sabes? O sea, qué es lo que tiene tu sangre menstrual, para que veas que no es sucia. Un reconocimiento de nuestro cuerpo, un total mapeo de qué pasa y qué no pasa. Total mapeo y bueno, yo hablé de esta parte y de los gustos y de las temperaturas, obviamente también en la genitalidad, ¿no? O sea, qué te gusta, qué sientes, qué te gusta más, caricias, golpeteo, algo rudo, algo no, o sea, penetración profunda, no penetración profunda, cero penetración, solamente estimulación externa. Cuando ya tú tengas claro más o menos todo esto, que lo puedes ir explorando incluso contigo misma antes de llevarlo a la pareja, entonces ya ahí empezar a practicarlo. O si ya te sientes en confianza, pues comunicarlo con tu pareja y practicarlo poco a poco. Porque al final también se trata de conocerte a ti, pero conocerte a ti con tu pareja o las parejas con las que tienes relaciones sexuales. Y siempre importante, evitar hacerlo, yo iba a decir rueda libre, ¿no? Hacerlo sin condón. Es importante usar el preservativo, aunque sea tu marido de toda la vida, mientras tienes la menstruación. Eso nos evita infecciones. O sea, no hablo ni siquiera de ITS, hablo de infecciones como una cistitis también, ¿no? O sea, de lo más básico.
Muchísimas gracias, chicas, una vez más por su apoyo y por su gran, siempre estar dispuestas a hablarnos de estos temas tan importantes. Y esperemos que este 28 de mayo, que es el sábado, es el Día Internacional de la Gestión Menstrual, celebremos y reivindiquemos, porque esa es la frase que escogimos este año, para celebrar esa menstruación, para sentirnos, reconciliarnos, como decía Gretchen, pero por supuesto también reivindicar ese derecho a que menstruamos y que somos cuerpos menstruantes y lo vamos a seguir haciendo hasta que la raza humana exista. Y es gracias a la menstruación que la raza humana existe también. Y por eso tenemos que sentirnos orgullosas de ser cuerpos que menstruan, de ser mujeres, de ser niñas, adolescentes, personas binarias y hombres trans que menstruan. Muchas gracias y espero Gracias que por la pronto tengamos invitación. otras conversaciones así tan buenas, no solamente de menstruación, sino también de placer. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Practiquen Sí, y me practiquen. cuentan.